Muy buenas tardes, usted que se encuentra aquí, allá y más allá. Eh, Reciba mis saludos y le doy gracias a Dios por usted que presta sus oídos y su mente para escuchar la palabra de Dios. Queremos darle una entrada con oración a nuestro Señor Jesucristo y darle gracias al Espíritu Santo, quien es el que pone la unción y es el que prepara todo terreno para que nosotros podamos impartir la palabra de Dios. Es nuestro deseo llegar a su corazón, a su hogar, a donde usted se encuentre. Padre de la gloria, te doy gracias, te bendigo, Señor. Ilumina nuestra mente, Señor. Pon una unción especial, Señor, en esta palabra que va a ser enviada, Señor, al corazón de aquel oyente necesitado, porque todos somos necesitados, Señor. Tú lo sabes y nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que no somos nada y nada podemos hacer, Señor, fuera de ti. Ahora te doy gracias por este tiempo. Amén. Amado hermano, amigo, le pido mis disculpas primeramente porque no he aparecido en los videos en la comunión con ustedes por un cierto tiempo. He estado indispuesto, todavía no me he recuperado totalmente del coronavirus, el cual yo fui contagiado y me ha atravesado por un tiempo bien difícil. Todavía estoy en recuperación, pero no quiero dejar dilatar más tiempo y por eso vengo delante de la presencia de Dios a transmitir. Me va a perdonar cualquier falta. Queremos llevar esa palabra a sus oídos, a su corazón. Gracias, Señor Jesús. Dice la Biblia, las Escrituras de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Pero si nosotros seguimos leyendo, allí mismo nos damos cuenta que unas cuantas generaciones más tarde, en el capítulo 6 de Génesis, 6:5 en adelante, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal, de continua maldad de los hombres. Era mucha en la tierra y que todo, estoy leyéndole la Biblia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Perdóneme por el enredo un poquitito, pero como le expliqué, no es que ando muy bien. Pero reciba usted el mensaje, el contenido es lo importante. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Usted se ha imaginado alguna vez cómo será el corazón de Dios? Pero tiene corazón porque la Biblia lo dice que se dolió en su corazón. Imagínese, Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y Él lo crió para la gloria de su alabanza. El hombre no demoró mucho escuchando la voz de Dios cuando comenzó a apartarse y a escuchar otras voces. Eso ha ido de continuo crecimiento. El Espíritu de Dios luchaba por ver si alguno se arrepentía y se dio una época de misericordia. ¿Sabe usted qué quiere decir esto? Que se dio una época de misericordia. Dios había decidido terminar con la existencia del ser humano, del hombre, dice, que estaba hasta aquí, como dicen en mi pueblo. Pero en su misericordia, Él dio una tregua. Él dio 120 años de misericordia. Esperó y nadie vino al arrepentimiento, amado hermano. Usted dirá que pueblo más duro, más difícil. Sí, así era.
pero no se vaya muy lejos, que por aquí le vamos a ir indicando cómo estamos nosotros ahora. Cualquier parecido es pura casualidad. Hasta que llegó el diluvio y se cerró la puerta del arca, todos perecieron excepto Noé y su familia, 8 personas. Era una población grande, pero se habían propuesto no escuchar la voz de Dios. Ellos se habían entregado totalmente al mundo perdido, creado por ellos mismos o programado por ellos mismos. Entonces, la experiencia diaria confirma esta relación del estado actual del hombre. El problema radica en que todo pensamiento humano debe estar subordinado por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Meditemos un momentito. Ellos se habían extraviado. Y no le estoy hablando exactamente del pueblo de Israel porque todavía no existía, perdóneme. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios? Se habían apartado. Desde el momento del pecado de Adán y Eva, se alejaron de Dios. Se salieron del contexto bíblico. ¿O qué le quiero decir? Me dirá usted, pues la Biblia no existía. Bueno, existía la presencia de Dios. Habían sido formados, habían sido creados por Dios y por tal motivo Dios le había hablado. Dios le venía hablando al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que cuando Él piensa terminar con toda la humanidad, mira y encuentra a Noé. Y le dice Noé, mira, voy a terminar con todos. Noé predicaba, dice que era pregonero de justicia. Yo me imagino a Noé hablándoles, claro, no me quiero comparar yo, pero como algunos predicadores que realmente le sirven a Dios y el interés que tienen es de que todos se salven. ¿Sabe usted que ese es el interés que yo tengo? Que hablaba yo con alguien, un hermano mío, y le decía yo, cuando yo hablo de la palabra de Dios, no le estoy hablando de iglesia o de denominación alguna. No, yo le hablo de Cristo Jesús. Las denominaciones, dejémoslo a un lado. La religión, dejémoslas a un lado. Yo le estoy hablando a usted la palabra de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios está buscando de nosotros, de nuestro corazón. Entonces allí vemos nosotros que Dios tiene en su mente, pero encontró a un hombre justo, dice Noé, y le dio el detalle, le dio ¿cómo le diría yo? La fotografía, le dio los planos de cómo hacer el arca. Y él comenzó a hacer el arca y a pregonar justicia, a decirle, se va a terminar el mundo. Dios va a acabar con toda la humanidad. Arrepiéntanse, vengan a los pies del Señor, vengan y busquen. No, ellos no quisieron. Y no le estoy hablando de 2 o 3 personas, era multitud. Y todos perecieron, incluyendo los animales, ¿verdad? Las especies de la tierra, todo pereció. Entonces nosotros vemos que así se manejaba todo y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que eso ocurriera? Porque lo que pasa es que cuando nosotros vemos algo aquí, déjeme buscarle, nosotros vemos algo bien interesante y es que la experiencia, como le decía a usted, es porque el hombre se ha apartado de la comunión con Dios. El hombre realmente vive, el hombre natural. Cuando le digo el hombre natural, es esa creación. El hombre que perdió la comunión con Dios y no ha venido a reconciliarse con Dios aún hasta hoy. Hay mucha gente que está caminando sin conocer a Cristo Jesús. Entonces es necesario que nosotros estemos subordinados por la palabra de Dios. En Romanos 6:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué usted cree que ellos no podían? Porque no se sujetaban a la ley de Dios. Ellos caminaban por sus propios instintos, manejados por su propia mente. En el versículo 8 de Romanos, allí mismo donde estábamos, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora usted me dirá, hermano Abel, o señor Abel, o como me quiera llamar, ¿qué quiere decir la Biblia con carne? Cuando en la Biblia se describe esa palabra carne, se está refiriendo al hombre natural. Natural significa que no ha regresado o no se ha reconciliado con Dios. Para reconciliarse con Dios hay un solo camino. Prontito vamos a estar hablando de eso. Si Dios me lo permite, hay un solo camino. No hay dos, no hay tres. Por eso le digo que yo no le hablo de religiones ni de iglesias, ni de denominaciones, porque hay un solo camino. Ese camino se llama Cristo Jesús. Ese camino se llama Cristo Jesús. Entonces, el que no conoce a Cristo, también encontrará usted gente que dice que yo conozco a Cristo. Así como yo conozco el primer ministro de Israel, que lo he visto por noticias, por la televisión. Eso no es conocerlo. El conocer a Cristo significa caminar conforme Él caminó. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy. No podemos nosotros decir que conocemos a Cristo si no realmente vivimos como Él vivió o caminamos como Él caminó. Lo que Dios pidió a su pueblo fue consagración. Consagración, ¿qué es? Apartarse para Él, apartarse de la idolatría, de su pecado, arrepentirse y volver a Él, apartarse de todo lo que hace el mundo o hacia el mundo. O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando en su pueblo? En aquel entonces era el pueblo antes del diluvio, pero no nos vayamos muy lejos. Después del diluvio, se comenzó a multiplicar la maldad nuevamente. Y usted recordará, si conoce de la Biblia, si usted no la conoce, pues es necesario que comience a estudiar la Biblia, porque allí es donde vamos a encontrar la salvación. Nosotros vamos a ver concretamente que después del diluvio, después de esas 8 personas que lograron salvarse, se multiplica la maldad otra vez. Usted se acuerda de todo lo que ocurrió cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y también fueron destruidos para darnos ejemplo a nosotros de lo que es la ira de Dios. Cuando la ira de Dios viene, no va a perdonar. ¿Ve usted lo que está sucediendo ahora mismo? El mundo entero está en caos. Y no es más que la ira de Dios a causa del pecado del hombre. Entonces nosotros vemos que si no le prestamos atención a todo lo que nosotros estamos haciendo, realmente vamos a perecer igual que el pueblo del diluvio o el pueblo de Sodoma y Gomorra. Dios no ha hecho lo que hizo con Sodoma y Gomorra ahora mismo. Aquellas eran 2 ciudades solamente. Hoy es el mundo entero que está contaminado, hermano. Entonces nosotros vemos que el Señor nos hace un llamado a nosotros y nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso está en Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto lo puede lograr solo con el nuevo nacimiento. Como le digo, cuando usted viene a Cristo, usted puede renovar su mente, porque no es con nuestras fuerzas, es sometiéndonos a Cristo Jesús, dando una entrega total a Cristo Jesús, siguiendo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, si nosotros no renovamos nuestra mente, seguiremos como aquel pueblo que Noé le predicaba y le decía que se arrepintieran. Ellos no veían la necesidad de arrepentirse. Para ellos todo estaba bien.
Dice que se estaban dando en casamiento, que se casaban, que tomaban, que bebían, que comerciaban y que hacían de todo lo mismo que se hace ahora. O tal vez lo hacemos peor, porque hay más abundancia de pueblo, hay más abundancia de maldad. Hemos sido, aquí le decía, porque es de allí donde sale, mire, porque hay que renovar la mente, porque es de allí donde salen los malos pensamientos, dice Santiago. Dice Santiago que la maldad sale de nuestros pensamientos, ¿ve? Y en Isaías 59, siempre recuerdo ese versículo, que dice que la mano de Dios siempre ha estado extendida hacia nosotros. Pero, ¿por qué no la vemos? Dice que es nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra iniquidad, la que nos separa con Dios. Entonces ahorita nosotros, o ahora mismo nosotros, no vemos la bondad de Dios tal vez como nosotros queremos o esperamos. Nosotros queremos vibrar en el Espíritu, queremos tener poder en el Espíritu, queremos predicar el Evangelio y que se conviertan 5,000 como cuando predicó Pedro en el primer discurso que dio en el libro de los Hechos. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque nos hemos distanciado. Dice que nuestro pecado, nuestra iniquidad ha separado a Dios de nosotros, o nosotros nos hemos separado de Dios a causa de nuestro pecado. Entonces, nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque la mente de nosotros fue mal ministrada. Yo tengo 68 años. Ay, ya dije mi edad. Pensaba que no le iba a decir porque así me va un poquito más. No estoy muy viejo, estoy sufrido, gastado, pero tengo vida en Cristo Jesús. Hago un paréntesis. ¿Sabe usted que yo le doy gracias a Dios todos los días? Porque mis ojos se abren cada mañana y yo puedo abrir mis labios y decir gracias, Señor. Esto es lo más grandioso que yo he recibido en mi vida. ¿Sabe que hay muchos que están esperando regalos en Navidad? Yo no celebro Navidad, ni estoy esperando regalo alguno. El regalo más grande me lo dio el Señor para todas las fiestas, para que celebre con Él todos los días la vida eterna, la salvación, el entendimiento de su palabra hasta cierto punto, porque no se entiende toda todavía. Entonces, nosotros hemos sido mal ministrados. El alma está cargada de tantas cosas que sucedieron en el pasado. Y como cristiano, lo mismo sucederá si descuidamos al Señor. ¿Sabía usted eso? Si usted es cristiano, preste mucha atención que no se desvíe, porque sería difícil. Ese pueblo murmuraba. Mire, el ocio lo llevó a murmurar. Eso fue lo que pasó con los hijos de Israel después. Comenzaron a murmurar. Esto fue después del diluvio. Comenzaron a murmurar cuando el Señor los sacó de Egipto y los llevaba en el desierto. Y comenzaron a murmurar a Aarón y a Moisés. Y llegó el momento que el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud de murmuradores, o que murmuran en contra de mí? Lo va a encontrar en Números 14, 2 y 3 y el versículo 27. Yo los dejo hasta allí. Que Dios les bendiga, que Dios les dé todos los anhelos de su corazón. Bendito sea mi Señor, que tiene misericordia de nosotros todos.